Encienda la cámara, Guzmán, Bajaña, Pacheco, Lamilla, Bravo y Holguín. Encienda la cámara. Señorita Manzano, encienda la cámara. Yasú Pacheco, encienda la cámara. Anaís Freire, encienda la cámara. Yasú Pacheco, encienda la cámara. Entonces, jóvenes, a ver, muy atentos a lo que viene a continuación. Vamos a ir haciendo un análisis de cómo se quebró el sistema carcelario nacional. Bueno, hay que partir de una cosa, jóvenes. No vamos a decir que el Ecuador ha tenido sistemas carcelarios perfectos. No, la perfección no existe. Pero sí han habido momentos en que las cárceles han estado mucho mejor atendidas y controladas. Y eso no lo digo yo y no se necesita ser ni de un partido político o de otro para verlo. Basta tener un poquito de razonamiento, analizar las estadísticas y darse cuenta. A ver, en los años, por ejemplo, el año 2008, 2009 hasta el 2016, más o menos, no es que no morían asesinadas gente en la cárcel, claro, habían riñas, habían peleas entre los internos y a veces terminaban personas muertas. Pero le pregunto algo, en ese tiempo, del 2007 más o menos al 2016, tiempo en que Correa fue presidente, el promedio de asesinatos de muertes en una cárcel era más o menos de 4 personas en un año, 4 personas al año. En cambio, a partir del 2018 ya no fueron 4, no, 2017, ya no fueron 4, fueron 15. 2018, 32. 2019, cerca de 50. 2020, siguió aumentando, aumentando. El día de hoy, hasta lo que va del año, y eso que todavía no se acaba el año, van más de 200 personas que han sido asesinadas dentro de las cárceles. Pregunto, ¿qué gobierno controló mejor las cárceles? Está a la vista, por las cifras. Había más control, había una mejor atención a las personas privadas de la libertad con el gobierno de Correa, pero sin necesidad de ser de un partido político o de otro, o sin necesidad de que le llamen o no le llamen correísta, solamente hay que analizar los hechos y las cifras. Las matemáticas en este sentido no mienten. El 23 de febrero del 2021 fueron asesinados 79 personas en las cárceles, donde se dio una rebelión y una guerra entre bandas en 3 cárceles del país, siendo las más violentas y donde hubo más muertes la cárcel de Guayaquil y la cárcel del Turi en Cuenca, donde incluso cortaban con motosierras a las personas encarceladas, los desmembraban. Entonces, hasta ese momento se conocía que esa fue la peor masacre carcelaria de la historia del Ecuador con 79 muertos. Todo el mundo hubiera dicho, ah, ya, pero bueno, el gobierno, los políticos, la policía, los militares y todos los que están encargados de la seguridad del Ecuador, ya vieron lo que sucedió en febrero, que dejó 79 muertos. Cualquier gobierno inteligente, ¿qué hubiera hecho? Hubiera tomado cartas en el asunto y hubiera comenzado a prevenir cualquier otra posible masacre en las cárceles del Ecuador. Pero ¿qué sucede? Que los gobiernos que lamentablemente hemos tenido entre febrero y ahora octubre, nos referimos al señor Moreno y al señor Lazo, lamentablemente este tema lo dejaron pasar como si no hubiera pasado nada, como si no hubiera ocurrido nada, les importó un comino y no hicieron nada para mejorar la situación. ¿Sabe lo único que hicieron? Decretar el estado de excepción. Lo que hizo Guillermo Lazo la semana pasada, después de que hay más de 118 muertos en esta última masacre y solo en una cárcel del Ecuador, ¿qué hizo Guillermo Lazo? Decretar otro estado de excepción. Pero ¿saben qué les digo? ¿Para qué sirve eso? Para nada. Eso solamente sirve para tener el control momentáneo, para tener el control por unos días, por unas semanitas de las cárceles, pero en realidad eso no soluciona y no resuelve absolutamente nada. En febrero habían cerca de 38.000 personas en las cárceles. Este es otro problema, esta es otra causa. Por cierto, jóvenes, van a hacer un taller sobre las causas de la crisis carcelaria. Vayan anotando. Allá les voy diciendo el taller, mire, vayan anotando. Siguiente causa,
El hacinamiento. ¿Qué quiere decir hacinamiento? Que existen demasiadas personas en cárceles que no están construidas para albergar a tantos privados de la libertad. Le voy a poner un ejemplo. Si una cárcel está construida para que ahí dentro vivan 1000 personas, resulta que en el Ecuador, dentro de esas cárceles, viven 4000. Póngase a pensar. Eso se llama hacinamiento, donde las personas ni siquiera pueden respirar aire puro, aire limpio. Entonces, jóvenes, esa es una de las causas también que provoca esta clase de masacres, de rebeliones, y hace que las cárceles se vuelvan, en lugar de un lugar de rehabilitación, se vuelvan una universidad del crimen. El que ingresa a una cárcel de este tipo por un delito menor, muchas veces sale convertido en un completo asesino, un completo delincuente, porque adentro de la cárcel le tocó aprender a hacer de todo para poder sobrevivir. Dense cuenta. Miren, aquí están las cifras, jóvenes. Miren lo que está subrayado. Miren lo que está subrayado. Por ejemplo, en la quinta línea dice, según la Policía Nacional, en 2018 hubo 15 muertes dentro de los centros de rehabilitación. En 2019 hubieron 32. En 2020, 51. Y hoy en día, jóvenes, todavía ni se acaba el año y van más de 200 muertos en las cárceles. Jóvenes, tenemos que reaccionar, tenemos que indignarnos, tenemos que preocuparnos por esta situación, porque la guerra que se vive dentro de las cárceles, si el Estado no logra controlar, como ya ha demostrado que el Estado no controla nada, que son los presos los dueños de las llaves incluso, que son los presos los que meten fusiles, meten ametralladoras, meten granadas, meten machetes, meten lo que quiera, aquí no hay autoridad. Aquí son los internos los que mandan en esas cárceles. Y eso es un problema tremendo, enorme, porque si el gobierno nos demuestra que no es capaz de controlar a estas personas que han delinquido y que están encerradas dentro de la cárcel, si no los controla dentro de la cárcel, peor los va a controlar fuera de la cárcel. Peor va a controlar la delincuencia en las ciudades, peor va a controlar los sicariatos, el tráfico de drogas. Y eso es un problema gravísimo porque estamos con un gobierno que resulta incapaz, que resulta un inútil para cuidar de la seguridad de los ciudadanos ecuatorianos. Eso es inmensamente grave, jóvenes, es inmensamente grave. Ahora, los gobiernos, tanto de Lenín Moreno como de Guillermo Lazo, han recibido llamados de atención de las comisiones de derechos humanos, que son organismos internacionales. ¿Saben por qué, jóvenes? Porque aunque mucha gente que dice, mejor que se maten entre ellos, ahí por fin se hizo una purga para que ya acabe tanta gente mal. No, señor, eso no es así. Las personas privadas de la libertad nunca han dejado de ser humanos. Y cuando una persona es privada de libertad, automáticamente la persona privada de la libertad pasa a depender su cuidado, su seguridad, su salud, su rehabilitación, pasa a ser responsabilidad total y absoluta del Estado. Y si el Estado no ha hecho nada y no es capaz de hacer nada para que la gente que entra a una cárcel salga rehabilitado, quiere decir que es un Estado inútil, quiere decir que es un Estado que no sirve para nada. Entonces, ese es el problema que tenemos, estimados jóvenes. No sé si a ustedes les preocupa o no les preocupa la inseguridad, los sicariatos que hay a cada rato, cada día, nuevos casos de sicariatos. Esto nunca se ha visto en la historia del Ecuador. Hay gente que dice, no, pero siempre ha habido eso, siempre Guayaquil ha sido peligroso. No, no, no. Nunca ha sido tan peligroso como ahora. Nunca ha sido tan violento como ahora esta hermosa ciudad de Guayaquil. Nunca. Y eso tiene que preocuparnos, jóvenes. Miren, el fin de semana nomás, en Quevedo, 6 personas asesinadas por sicariato, solo en Quevedo. Dense cuenta de eso, jóvenes. Entonces, estamos ante el fracaso del Estado, jóvenes. Miren, las personas que están en una cárcel, la Constitución del Ecuador los llama grupos prioritarios, es decir, que el Estado tiene que darles todas las atenciones para que esa gente que entra en la cárcel se rehabilite, salga como personas nuevas, con un pensamiento diferente que salgan de la cárcel. Es responsabilidad del Estado, es grupo prioritario. Pero ¿qué es lo que pasa en el Ecuador? Hay cárceles jóvenes que solamente tienen agua potable 1 hora en el día y 1 hora en la noche. ¿Se imaginan ustedes la insalubridad? ¿Se imaginan ustedes esos servicios higiénicos, cómo apestarán sin agua en esas cárceles?
¿Se imaginan la cantidad de enfermedades y de malos olores que tienen adentro los privados de la libertad? Entonces, jóvenes, todas esas cosas los deshumaniza y por eso después sacan lo peor del ser humano, que es la ira, el odio, la venganza. Aquí está en la penúltima línea, miren, estas personas son deshumanizadas, lamentablemente dentro de la cárcel. Eso es muy grave, jóvenes. En febrero circularon por las redes sociales los videos sangrientos de cómo fueron esos asesinatos. Espero que no los hayan visto, pero probablemente la mayoría de ecuatorianos yo creo que sí los vio. A ver, levanten la mano, ¿quién vio los videos que circularon en el mes de febrero? Los videos de las cárceles. ¿Alguien los vio? Ninguno. Y ahora de la masacre de la semana pasada, ¿alguien vio esos videos? Así sea un poquito, ¿alguien vio? Levanten la mano. Sí, ¿verdad? Muchos llegaron esos videos a ciertos grupos de WhatsApp. Génesis Vargas, deme su criterio. ¿Qué opinión le merece esos videos que circularon por ahí? ¿Qué opina de esa situación usted? Que, o sea, las masacres no deberían de haber en la cárcel, más que todo porque se supone que están ahí para rehabilitarse, para darse cuenta de lo malo que han hecho, pero más bien es lo que los vuelve más malos porque tienen que sobrevivir, de cómo se pueden defender ellos y aprenden cosas peores que lo que han hecho. Imagínense, Génesis, a ver, y para todos la pregunta. A ver, primero para Génesis que intervino ahorita y para todos tienen la libertad de responderla también. ¿Qué consecuencias puede traer para los ciudadanos que vivimos fuera de una cárcel, que vivimos en la sociedad como un ciudadano común y corriente, normal? ¿Qué consecuencias puede traer para nosotros esta situación? No sabría qué decirle, profe. Ya, a ver, ¿alguien quiere responder la pregunta? ¿Qué consecuencias puede traer para nosotros? Diga. Más inseguridad en el país. Por supuesto, jóvenes, que usted y yo no vamos a poder salir ni a la esquina sin el miedo de que alguien llegue y nos robe, de que alguien llegue y mate a alguien, que venga una moto y nos maten a cualquiera de nosotros. Es decir, poco a poco estamos convirtiéndonos en un estado de terror, en un país de miedo y de terror. Y le pregunto algo, jóvenes, ¿algún turista del extranjero va a querer venir a visitar el Ecuador con ese nivel de violencia? ¿Qué dice Ashley Ramírez? No, profe, porque si vienen acá están con el miedo de que alguien les vaya a robar o incluso hasta pueden llegar a matar si forcejean mucho al momento de que les vayan a robar. Por supuesto, Ashley, hasta por un celular y por menos le matan. ¿Eso qué significa? Que la industria del turismo va a quebrar. Y en el Ecuador, miles y miles de familias dependen del turismo. Pónganse a pensar ustedes cuando van a la playa, todas esas cabañas, esos restaurantes, esas personas que alquilan las carpas, las sillas para estar en la playa, son miles y miles y miles y miles de familias que viven del turismo. No solo el turismo nacional, sino también el turismo extranjero. En el momento que comienza a romperse la industria del turismo, la crisis económica se agrava más y más todavía. Entonces, miren, jóvenes, todo esto es un análisis de los problemas que se está dando en la cárcel. Algunos analistas dicen que se trata de una guerra entre bandas, eso ya lo vamos a explicar con lujo de detalle más adelante. Aquí está otra causa de por qué la crisis carcelaria. Anótenla, ténganla por ahí anotadito, que con esto van a hacer un trabajo. Falta de presupuesto. Jóvenes, la seguridad en las cárceles no se la puede fortalecer sin presupuesto. ¿Qué es el presupuesto? Es la cantidad de dinero que el gobierno nacional tiene que asignar para el cuidado de las cárceles. Pero miren las cifras, jóvenes. Las cifras no mienten. Miren las cifras. En, eh, en el 2019, cuando el Ministerio de Justicia fue eliminado por el gobierno de Lenín Moreno, el nuevo Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores recibió un presupuesto de 98 millones.
En 2019, ojo, en 2019 98 millones. En 2020, miren cuánto se redujo. En 2020 se redujo el 43% y solo les dieron 55 millones. Prácticamente les cortaron la mitad del presupuesto. Imagínense la barbaridad que hizo Lenín Moreno con su ministro de Economía, Richard Martínez. Les quitó a las cárceles casi 50 millones de dólares. Ustedes van a decir, profe, y mejor que les quiten dinero, esa gente no se merece nada. No piense así, joven. La gente ignorante piensa así. La gente ignorante piensa así. ¿Sabe qué es lo que pasa cuando les quitan presupuesto a las cárceles? Que automáticamente esa gente que vive dentro de las cárceles va a tener menos guardias que cuiden el orden y la seguridad de las cárceles. Va a tener menos cámaras para que los vigilen. Va a tener menos escáneres para controlar que no ingresen armas, puñales o cuchillos a la cárcel. Va a tener menos personal, menos guardias de seguridad que controlen que no ingresen drogas. Va a tener menos profesores que les den clases a los internos privados de la libertad para que se rehabiliten. Van a tener menos psicólogos, menos psiquiatras, menos médicos. Entonces, jóvenes, en ese momento, cuando reducen el presupuesto para las cárceles, automáticamente están eliminando la posibilidad de que estas personas se rehabiliten. No piensen, jóvenes, ustedes como las personas ignorantes que dicen, pero son presos, no se merecen nada, está bien que no les den ni un centavo, que ni les den de comer. No podemos pensar así como la gente ignorante, jóvenes. Nosotros para eso nos estamos educando. Además que en las cárceles muchas veces hay gente inocente. ¿Y sabe qué le digo, jóvenes? Ni usted ni yo estamos libres de algún día ir a parar en una cárcel, incluso sin tener ninguna culpa. ¿No ha escuchado usted casos donde a la gente los condenan por calumnias? Donde los abogados se venden, los compran y los acusan con falsedades, con mentiras y los meten a las cárceles. Esos casos existen en la vida real, no solo en las películas. Así que usted y yo tranquilamente en algún rato podríamos terminar ahí. Y le aseguro que no nos va a gustar para nada que nos digan, ya lo metieron en la cárcel, ahí que lo maten nomás. No, jóvenes. Además, ¿qué es lo que sucede, jóvenes? Cuando el Estado abandona a la gente y la deja ahí que en la cárcel vaya y lo maten o lo esclavicen y lo vuelvan peor delincuente. Que esa persona, si es que sale vivo de la cárcel, cuando salga, lo más probable es que va a salir con un tremendo resentimiento, un tremendo odio al gobierno, a la sociedad, porque jamás lo trataron como un ser humano dentro de la cárcel. Entonces, jóvenes, este tema es importantísimo, el tema del presupuesto. El reducir el presupuesto a las cárceles es una de las causas fundamentales para este descontrol, para esta situación violentísima que estamos viviendo en el Ecuador. Esta es una de las causas, anótenla, porque con esto van a hacer un trabajo. Y miren, en el 2021 se le aumentó por ahí como quiera 8 milloncitos más. En total les dieron 55, 55 más 8, 63 millones. Pero eso, jóvenes, ¿saben cuánto se necesita para cuidar bien y para hacer y crear realmente sistemas de rehabilitación en el Ecuador? Se necesita de presupuesto mínimo 290 millones de dólares. Pero ¿sabe qué es lo que hacen los gobiernos del estilo de Lenín Moreno y de Guillermo Lasso, que son exactamente la misma cosa? Son exactamente lo mismo. Lenín Moreno que Guillermo Lasso son exactamente lo mismo en términos económicos. ¿Saben lo que ellos hacen? Recortar presupuesto. ¿Qué significa eso? Que cada año le quitan menos dinero para la seguridad, menos dinero para la educación, menos dinero para la salud, menos dinero para atender a las cárceles, menos dinero para la rehabilitación, menos dinero para pagar psicólogos, para pagar maestros, menos dinero. Porque ellos piensan que recortando el presupuesto van a ahorrar dinero. Mentira. ¿Y cómo es que Guillermo Lasso quiere ahorrar dinero recortando los presupuestos? Pero él es especialista en evadir impuestos. Y no lo digo yo, jóvenes. El día de ayer en España se publicó una investigación de millones de documentos que prueban, entre muchos otros líderes mundiales, está Guillermo Lasso, presidente del Ecuador, que ha sido una persona
que le ha robado al Ecuador evadiendo impuestos durante decenas de años. Haga el favor, jóvenes. Y esa persona está como presidente ahora en el Ecuador. O sea, ¿en qué país vivimos? Como decía Benjamín Carrión, el Ecuador, hablando en términos políticos, ha sido un país entregado al diablo. Y lamentablemente, porque la ignorancia de la gente muchas veces le engañaron, y mejor dicho es lo que sucedió en las últimas elecciones. A la gente le engañaron y la mayoría de gente votó, eligiendo al peor candidato posible para ser presidente. Paradojas de la historia, jóvenes, ojalá que de eso se aprenda. Ojalá que de eso se aprenda. Bueno, esto ya lo vimos, el tema del presupuesto. Miren, aquí está. Cuando no hay presupuesto, no hay educadores, no hay médicos, no hay psiquiatras, no hay psicólogos. Por lo tanto, no hay rehabilitación. Por lo tanto, el que ingresa va a salir de esa cárcel peor todavía. Por otro lado, aquí está otra, miren jóvenes que en el 2013 el Ministerio de Justicia aquel entonces implementó una política cero ocio. ¿Qué quiere decir? Que al preso, al privado de la libertad, no hay cómo tenerlo ocioso, con la cabeza vacía, sin hacer nada. Por eso es que trataban de que siempre estén ocupados, sin tiempo muerto, siempre ocupados estudiando, recibiendo charlas, recibiendo motivación, aprendiendo a hacer artesanías, aprendiendo a dibujar, aprendiendo a pintar, aprendiendo lo que sea, con tal de que no estén. Eso era buenísimo. Se les planteó, se les enseñó a estudiar, a trabajar en la panadería, a hacer deporte, a aprender un oficio, a cuidar la educación, la salud física, mental, trabajo social, en la relación con las familias. Todo esto se hacía. ¿Pero cuándo? Cuando el Estado sí le daba presupuesto a las cárceles. Ahí sí era posible hablar, por lo menos, no voy a decir que todos iban a salir como unos santos, no. Pero sí iba a haber, por lo menos, se podía hablar de rehabilitación. No como ahora desde Lenín Moreno y Guillermo Lasso hacia acá. Entonces, jóvenes, en lugar de priorizar una rehabilitación, aquí lo único que se ha hecho es hacer de las cárceles unas verdaderas escuelas del crimen. Entonces, bueno, jóvenes, otra cosa también es que en el Ecuador se abusa demasiado de la prisión preventiva. Profe, ya son las 9. Ya, listo, ahí terminamos. La próxima clase vamos a continuar. Les voy a asignar un taller para que ustedes lo vayan haciendo. Ustedes tienen estas diapositivas en el modo también para que de ahí vayan tomando. El tema no lo hemos terminado. La próxima clase vamos a ver la segunda parte de este tema. Listo, jóvenes, entonces cuídense y hasta la próxima, que pasen bien. Profesor, Diga. disculpe, es que yo entré tarde y no sé si me puso asistencia. Montes está con falta. Ajá. Sí, por favor, me voy a poner. Ya, listo. Ok. Okay. Ya, listo. Hasta la próxima.